desde la visión de lo que viene siendo la última caída, la última rienda para hacer que el Imperio Romano llegue a su fin, nos encontramos en la Columna de Hierro, con los Paterfamilia, la historia de Marco Tulio Cicerón, la única, la verdadera columna de hierro. Aquella última columna que sostiene el imperio en el entorno en el que nos encontramos. Para hablar de esto, es especialmente particular querer aclarar el que esto será la parte final de una sección de 3 videos, los cuales hemos podido caracterizar para tomar en cuenta y hacer un resumen breve, pero al menos significativo dentro de lo que quiere decir la obra, la ética, el espíritu. Y para ello hemos empleado un nuevo método en este último capítulo, en el cual por disposiciones ajenas a nuestros intereses hemos tenido que contar con la incapacidad de poder grabar el capítulo de manera todos juntos. Pero por ende, no queremos decir que no hemos trabajado con gran empeño en poderles traer un gran capítulo y el último capítulo de lo que será la Columna de Hierro. En estos últimos minutos que tendremos a continuación, podremos observar los últimos capítulos de la Columna de Hierro, como lo es desde el capítulo 51 hasta el 67, narrando así la última jornada y la despedida de Marco Tulio Cicerón. Para ello, queremos decir, o tempora, o mores, o tiempos, o costumbres. Así que, con los vientos soplando a nuestro favor, comenzamos con la Columna de Hierro. Pues aquí resulta que Marco Tulio por fin lo hacen cónsul. O sea, aquí Marco Tulio ya posee o logra tener el cargo más significativo en la política romana. Y un amigo suyo, Noé, lo felicita porque también le dice que, aparte de felicitarlo, claro, pues que no se le suba, básicamente. Que se acuerde como antes, pues ni lo pelaban por ser, por así decirlo, un hombre nuevo. Ya saben, sin familia, una familia poderosa detrás. Pero aquí Marco cree que lo apoyaron más por miedo a Catilina, que era otro político bien turbio, la verdad. Y Noé le dice que no era, pues, que no sea tan amargado, ¿no? Que a veces hasta los senadores vendidos se pueden conmover con alguien decente. Pero, aunque también admite que fue un combo de cosas, como que Pompeyo, Crasco y Julio César tenían sus propias razones para que Marco quedara como cónsul, ¿no? Porque pues les convenía tener a alguien más calmado, más centrado, no tan ambicioso como los ricos de toda la vida. Total, bueno, Noé le dice a Marco que ya deje de quejarse y que se ponga ya pues las pilas, ¿no? A trabajar, o sea, hacer las cosas como se deben. Porque si no, Catilina se va a adueñar de Roma, y es donde hay que tener mucho ojo y mucho cuidado, es lo que le intentan decir. Y sí, Marco queda como cónsul junto con Marco Antonio, no el de Cleopatra, era otro, que era buena onda pero medio ingenuo tal vez, una que otra vez. Hasta discuten sobre cómo Roma está en la ruina porque todos se gastan de más, compran votos y creen que el dinero es infinito. Y así se nota y se refleja no solamente en esos tiempos, sino como incluso ahora se ve cómo este tipo de situaciones se reflejan a nuestros días, ¿no? Pero bueno, aquí ya, pues como les mencioné, se compraban votos, creían que el dinero era infinito. Y pues bueno, ya todo aquí es donde una noche Catilina va a visitar a Marco Antonio. Se llevan bien, Catilina se hace el carismático, hasta divertido hasta cierto punto, pero de pronto Catilina le suelta una bomba. Algo muy muy fuerte. Le propone una conspiración para tomar la república y que juntos manden en todo. O sea, aquí habrá poder, riqueza, reinos, ya sabes. Se le va con todo. Y pues Marco Antonio se queda pues frío, así como que, pues, ¿qué onda pues? O sea, esto ¿cómo reacciona esto? Él como que le llama la atención, pero pues se saca de onda. Y justo en eso entra Crasco, el ricachón pesado, y dice, sí, es neta todo lo que dijo Catilina, pero ojo, ese vato está loco. Así se lo dice, casi. Y quiere incendiar Roma y matar a Cicerón. Pero lo más loco es que Crasco lo está usando. Le dice a Antonio que le cuente todo a Cicerón, todo.
para que se luzca, quede como héroe, el pueblo, básicamente el pueblo tenga al pueblo en las manos, que el pueblo realmente lo apoye de verdad, porque aunque Crasco finge estar en contra de Catilina, en realidad también está metido en el rollo, nomás que ahora quiere lavarse las manos y echarle todo el muerto a Catilina. Y pues ya Crasco le mete presión a Antonio para que decida rápido y avise antes de todo que se vaya pues decirlo de una manera no tan burda, ¿no? Pero pues al carajo, ¿no? Podríamos decir, palabras un poquito más fuertes. Y aquí Antonio queda entre la espalda y la pared. O le entra o a la traición o salva la ciudad. Aquí la tensión en Roma se dispara, o sea, es fuertísimo. Aquí ya estamos en un punto muy, muy tenso. Empezamos hablando sobre el capítulo 53, en el cual empezamos con la reunión que tuvieron Marco Tulio Cicerón junto a su hermano Quinto, donde se reúnen después de medianoche con Antonio, César, Craso, Pompeyo y Claudio. En esta reunión, ¿sobre qué hablaron? Porque obviamente no se van a reunir para hablar sobre cualquier cosa de Roma, ¿no? Sino se hablaron con el motivo para idear un plan para sacar a Lucio, porque tenían la sospecha de que estaba creando complots, estaba planeando traiciones para ellos. Entonces empiezan a idear y se dan cuenta de que pues no pueden imponerle ninguna sanción como meterlo a la cárcel o darle cuello, matarlo, porque no tienen las pruebas suficientes. Entonces, como los romanos, lo que se le ocurre, con lo que coinciden todos, pues es con expulsarlo de Roma. Oye, ¿sabes qué? Sospechamos de esto, te vas, te exponemos y te vas de Roma, ¿no? Y bueno, posteriormente en el capítulo 54, Lucio, y como buen sinvergüenza, aunque ya lo habían corrido, va y le pide a Julio César que sea su abogado y que lo defienda en la acusación de traición. Imagínate pedirle a alguien que te acaba de correr, que formó parte de los que te corrieron, que fueras alguien que te defienda. O sea, después de que te corro y después de que te corro, pero oye, ¿sabes qué? No me corres, mejor ayúdame. Y no, obviamente no, Julio César le dijo que no. Entonces, Marco y Julio César se ponen de acuerdo y firman la sentencia de ejecución de Lucio. Ahora sí, ya no solo lo corren, sino que deciden que lo mejor es que Lucio se despida de este mundo. O sea, básicamente que muere, ya, sale del cuello. Y posteriormente avanzamos al capítulo 55, en el cual ahora sí se empieza lo bueno, porque el ejército de Lucio y Catalina, que era como la banda de los rechazados o de los malandros de Roma, que básicamente no estaban contentos, así como por un ejército de descontentos, pues, de libertos, gladiadores, esclavos fugitivos, criminales, vagos y traidores, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, los rechazados de Roma. Catalina, el líder, va al frente montando su caballo negro, bien valiente, echando porras a su gente. Los bandos se alzan con todo y hasta los más chafas del ejército de Catalina sienten la adrenalina de la batalla que se viene. Es el clásico momento en el que se dice, ahora sí se va a armar la buena. Empieza la batalla de todos contra todos para tomar Roma. Y bueno, hasta ahí termina el capítulo 55. En este punto tenemos que Marco Tulio Cicerón se va a su villa en Arpinum con su hermano Quinto y una escolta buscando un poco de paz, pero en ella está tranquilo, se siente vigilado, se siente espiado por sus propias escoltas de sus sirvientes, porque piensa que ya han sido comprados para vigilarlo. Y lo más triste es que Marco ya está cansado de todo, quiere dejar de ser cónsul, pero su hermano le advierte que aunque deje de serlo, eso no lo salvará de sus enemigos. Son muchos, y en especial Clodio, que está decidido a destruirlo. Cicerón también se da cuenta de algo muy duro, de que varios senadores que él salvó están en contra suya. ¿Y por qué? Porque los hizo
los hizo luchar con valentía, cuando ellos solo querían comodidad de poder, cuando fue la conspiración la conspiración de Catilina, y pues ahora lo odian. Y tenemos otra parte de Julio César, que está tranquilamente planeando cómo aprovecharse de Marco. Piensa que Cicerón es un ingenuo que sigue creyendo en la lucha por Roma y que se está ahora sí hundiendo solito en la trampa que él construyó. El plan de César es dejar a tonto a Marco y quedarse él en el poder. Tenemos que Cicerón vive encerrado, solo le acompaña a su hija Tulia, su esposa Terencia, que anda más enfocada en cuidar sus negocios y en hacer amistades políticas. Ya ni deja ver a su hijo, vea a su papá. Pues en este punto Cicerón se encuentra, no sabría decir otra vez, en las ruinas de su carrera. Ha tenido que despedir a todo su personal. Lo peor es que se siente que se está formando una conspiración en contra de él, pero no logra saber quién se la dirige. Se siente ahora sí atrapado en un bucle, se siente perdido, y aunque el Senado no se atreve a atacarlo directamente, todos quieren deshacerse de él. Y entonces es cuando llega Clodio, su enemigo declarado, ahora convertido en tribuno, y con toda la calma del mundo le dice que no lo van a matar, pero que está exiliado por ejecutar a ciudadanos romanos sin juicio, o sea, por haber tomado decisiones difíciles cuando la república estaba en riesgo. Y pues le confiscan todas sus propiedades, se queda sin casa, sin dinero, sin poder. Solo puede llevarse lo que le quepa en su equipaje. Su hija llora, su hermano no puede acompañarlo porque es soldado, y su esposa, muy tranquila, dice que el hijo se queda con ella. Cicerón se va con el corazón destrozado, sabiendo que la ciudad que tanto defendió ahora lo trata como si fuera el enemigo. Bueno, y tenemos otro punto, que es como una puñalada emocional. Están demoliendo la casa de Cicerón en Palatino, una mansión preciosa, y Quinto, su hermano, se pregunta por qué los gobiernos, cuando destruyen a un hombre, también quieren borrar su historia, su hogar y sus recuerdos. Quinto va directamente con Julio César y lo enfrenta, y le dice que cómo es posible que destruyas al hombre que defendió cuando eras joven, al que te salvó la vida. Tenemos a Julio César muy frío, le dice que él intentó salvar a Cicerón, que le ofreció su apoyo, pero Marco le rechazó, o sea, Marco Tulio. Y todavía se burla de él diciendo que su oratoria no sirve de nada, que sus discursos sobre honor y ley solo emocionaban a mujeres solteras y tipos débiles. Según él, lo que Roma necesitaba es acción y crueldad, no palabras bonitas. Dice que Marco simplemente no entendió que los tiempos cambiaron y que está condenado por ser como es. Mientras tanto tenemos a Cicerón, que está en su exilio, lejos de todo, pero sigue escribiendo cartas. No se siente un mártir, pero sí muy solo. Aún así le manda mensajes a César y Pompeyo pidiendo que lo dejen volver de noche, y le reza y se aferra a sus creencias, a la imagen de la Virgen con el niño que le inspira esperanza. Busca en el cielo una estrella que es un amigo, Anotis. Lo mencionó una vez, no ve nada, pero él sigue buscando. En este punto yo comparo esta parte con aquellos políticos que han sido exiliados por contrapartes que simplemente chocan con sus ideales y los exilian, hasta incluso en la muerte. A este punto yo lo veo como en casos de exiliados políticos, ya sean de Panamá, Venezuela, Puerto Rico. Yo lo veo así desde ese punto. Le hago esa crítica que simplemente no compaginar ideas dentro de la política, dentro del poder, es echarse la soga al cuello. En los capítulos 59 de la Columna de Hierro, Cicerón se encuentra cada vez más aislado políticamente, pero a pesar de su sabiduría y su dedicación a la República, pues el pueblo romano, influenciado por el populismo y la corrupción, lo margina. Y es ahí donde Julio César asciende con más poder y Cicerón comienza a ver que la República está en un punto crítico. Reflexiona sobre sus decisiones pasadas y los sacrificios que ha hecho por Roma. Mientras que en el capítulo 60, Cicerón se ve obligado a elegir entre su seguridad personal y sus principios. Además, la presión de César se intensifica un poco, aunque muchos senadores ceden ante el poder del dictador. Cicerón permanece firme en su ética republicana,
donde se encuentra en un capítulo donde se resalta más que nada su soledad, pero también su dignidad. Aquí también se muestra el inicio de la resistencia de algunos senadores que aún creen en la República. En el capítulo 61, Cicerón pronuncia uno de sus discursos más valientes. Sabe que sus palabras pueden costarle la vida, pero también que callar significaría traicionar a Roma. La escena es tensa, dramática y profundamente emocional. Aunque el capítulo cierra con sensación de tragedia inminente, el lector entiende que Cicerón, aunque moralmente es invencible, está rodeado por fuerzas demasiado poderosas. En el capítulo 61 podemos ver cómo Cicerón personificó a Roma. El capítulo comienza con Ático escribiendo al hijo de Marco Tulio Cicerón, afirmando que su padre era Roma y que su historia se confundía con la de la ciudad. También podemos destacar su valor y su virtud frente al mal. En este mismo capítulo, Cicerón se retira y empieza a escribir. Mejora la relación con su hijo Marco el joven, conversa largamente con él, tienen pláticas profundas y refuerzan el vínculo padre-hijo. En el capítulo 62 podemos ver la búsqueda de la paz y resignación de Marco Tulio Cicerón. Cicerón anhela paz, pero se siente imponente ante los acontecimientos en Roma, que son consecuencia natural del modo de ser de los hombres. Craso fallece, ya viejo y sin ser un verdadero militar. Muere combatiendo contra los partos, aunque Cicerón duda de esta versión y sospecha de que César o Pompeyo ordenaron su asesinato. También tenemos enfrentamientos entre Pompeyo y César, con Craso fuera, y César se proclama que no morirá en la guerra, ya que Cicerón en su augur se lo ha vaticinado. Este capítulo es muy importante porque Cicerón realiza una tiene una visión de la muerte de César. En el capítulo 63 podemos encontrar las reflexiones de Cicerón sobre el paso del tiempo. Cicerón, en un momento de gran cansancio, le confía a un amigo que la vida de un hombre no es más que una larga retirada y que a medida que se envejece, el tiempo huye ante uno. Expresa su dificultad para recordar el pasado reciente. Y bien, ahora seguimos con el capítulo 64. Tras su regreso del exilio, el otrora poderoso cónsul se encuentra marginado, vigilado y sin aliados verdaderos. Sus discursos ya no conmueven al Senado como lo hacía antes. La República se destruye frente a sus ojos. Lo que una vez defendió con pasión, ahora es devorado por la ambición de hombres que gobiernan con puño de hierro. César ha muerto, pero el poder no ha vuelto al pueblo. Cicerón, pese a su dolor, sabe que ha perdido el prestigio, pero no su integridad. En privado reflexiona, sufre, se siente aislado, su familia se ha distanciado y su amada hija Tulia ya no está. Su espíritu está herido, pero aún se mantiene de pie. En este capítulo, Taylor Catwell reflexiona y trata a un Cicerón humano, dolorido, con una fe inquebrable en la virtud y en la razón. Él no busca venganza, busca restaurar un ideal, pero en un mundo de los ideales ya no importan, eso lo convierte en un blanco fácil. Híjole, pero ahora en el capítulo 65 ya es un punto de inflexión. Ante el caos surge el segundo triunvirato. Octavio, Marco Antonio y Lépido toman el control absoluto. El Senado ha quedado reducido en una sombra vacía. El Estado está secuestrado. Cicerón, sabiendo que no puede derrotarlos, intenta jugar la única carta que le queda bajo la manga, y es la palabra. Se acerca Octavio, el joven heredero, con la esperanza de influenciarlo, de moldear su carácter. Ve en él una oportunidad, o quizás una ilusión. Pero esta alianza con el poder no viene sin costo. Para preservar algo de la República, Cicerón debe ensuciarse las manos. Aunque repudia y odia a Marco Antonio, necesita usarlo como enemigo común, para unir fuerzas con Octavio. Sí, él nos citó esta siguiente cita. A veces se debe que pactar con el futuro, incluso si en el presente se desgrada. Este es un Cicerón más frío, más calculador. Sabe que la pureza no tiene lugar en la política de su tiempo, pero también sabe
que si no habla ahora, si no actúa, todo estará perdido para siempre. Los capítulos 64 y 65 muestran a un Cicerón que ya no lucha desde la tribuna del poder, sino desde los márgenes de la historia, y aún así no se calla. Se convierte en una columna de hierro solitaria entre los escombros morales de la República. En esta etapa, donde Cicerón se vuelve más que un político, se convierte en un símbolo de resistencia, de principios y también de tragedia. Corre el año 43 a.C. Roma, antecentro de la virtud republicana, se hunde en el caos de la ambición desmedida y el poder sin límites. La república se tambalea y Marco Tulio Cicerón, el último gran pilar de la antigua Roma libre, se enfrenta a su destino final. Esto es la columna de hierro, y para remembrar los últimos capítulos de esta gran encrucijada que hemos tomado aquí en los Paterfamilia, tenemos en el penúltimo capítulo a Cicerón, viejo y desilusionado, aquel que ha sido proscrito por el triunvirato formado por Marco Antonio y Octavio Lepida. Su nombre, entre otros, figura en la lista de enemigos del Estado, siendo apuntado sin razón y sin ejército, sin aliados verdaderos, pero aún, para Marco Tulio, aún estaba armado, con la fuerza de su palabra. Cicerón se refugia en su villa, Tusculum, y allí escribe, reflexiona, medita, todo esto relacionado a la caída de la República y la corrupción del alma de Roma. Para él, se encuentra en una crisis total. Ya no ve la Roma de la que se enamoró, sino una simple máscara de lo que alguna vez fue, vacía. El hombre que alguna vez hizo temblar al Senado con su oratoria, ahora es perseguido. Pero no está derrotado, aún no, aún le hace falta. Cicerón habla y le cito: he vivido para Roma, he hablado por Roma. Si ella ha muerto, no me queda nada que decir, sino la verdad. Estas palabras resuenan más que nunca, porque la finaliza Cicerón diciendo: aún si me cuesta la vida. Y en eso se deja muy en claro que para Cicerón, Roma es él. Es una extensión de sí mismo, o mejor dicho, Roma es una extensión, él es una extensión de Roma. Esta encrucijada que lo hace por el honor de Roma, también lo hace porque es parte de él, es su vida. Él ha vivido por las leyes, él ha vivido por lo que ha creído justo y cree que el Estado de Roma se lo ha podido suministrar porque lo veía justo. Y entonces, bajo esta gran caída del Imperio Romano, él se siente acuchillado. Entonces, su fiel esclavo, Tiro, lo acompaña en este reino de sombras. Entre ambos, reina un silencio cargado de significado. Saben que el tiempo es corto. Y mientras tanto, el poder de Marco Antonio crece y su oído siempre está alerta de lo que pueda llegar a cometer Cicerón, porque su odio hacia Cicerón es muchísimo más grande, porque ahora se ha vuelto personal. Los soldados marchan. Para esto, dejarnos la pauta abierta al capítulo final del libro, lo que vendrá siendo el último amanecer de Cicerón. Y a pesar de que es tranquilo en un inicio, se sienta a escribir una carta. No tiembla, no huye. La serenidad que tiene es de quien ha sido coherente hasta el final. Esto siempre lo ha envuelto en una atmósfera de muchísima sabiduría Cicerón. Y es algo que inclusive en el final se logra caracterizar. Los asesinos llegan. Él los enfrenta con la dignidad de un cónsul, de un romano verdadero. Su cuello se inclina, no por miedo, sino por orgullo. Y Cicerón, en este último capítulo, nos permite unas últimas palabras. No hay dolor en morir por lo que uno ha vivido. Que esta sangre sirva de advertencia o de recuerdo. Lo decapitan
también le cortan las manos. Aquellos que escribieron las verdades que sacudieron imperios. Marco Antonio las expone en el foro como trofeo. Pero Roma, aún en su decadencia, queda en silencio. Incluso sus enemigos sienten el peso de la ignominia. Es algo tan fuerte de procesar. Inclusive entre ese gran silencio que se produce, hay verdades que gritar. Y así cae la última columna de la República, con la muerte de Cicerón, con la muerte de la palabra. Este es un final muy trágico, eso se caracteriza, pero no nos podemos alejar de la verdad, por más de que nos encantaría que Cicerón, aquel personaje que lo vimos desde sus inicios, desde su madre, desde su padre, su abuelo, su hermano, la vida en la que creció, los maestros que lo educaron, los juicios que llegó a tomar y cómo se desarrolló tanto en sus herramientas de la oratoria y cómo llegó a tratar con aquellos grandes enemigos que tuvo a lo largo de su vida, los intentos de asesinato. Vemos cómo al final de la historia realmente no se trata de una derrota, sino de lo que enceguece al pueblo. Ya se encuentran sumidos en esta bruma de oscuridad, así que la muerte de Cicerón no hace más que acabar con lo último que tenía el imperio. Para esto, la columna de hierro no es solo una biografía, no es la biografía novelada de Cicerón, es una elegía a la virtud cívica, a la integridad. Es a través de este medio en el que se puede ver el colapso y el poder inmortal de la palabra frente a la espada. Nos demuestra una gran caracterización de los personajes como del paisaje. La autora ha logrado transmitir perfectamente lo que intentaba y muestra una gran virtud dentro de lo que es la ética y sobre todo para abogados. Creo que demuestra la fortaleza que se debe de tener con los principios. Taylor Caldwell retrata no a un héroe, no se trata de un personaje perfecto, sino un hombre profundamente humano, ambicioso, temeroso, brillante y contradictorio. Y es en su imperfección que encarna la esencia de Roma. La novela nos obliga a preguntarnos si la libertad puede sobrevivir cuando la mayoría prefiere la comodidad del despotismo. Cuando es así, Cicerón vivió y murió con la convicción de que la verdad, aunque muera el hombre, nunca muera del todo. Cicerón no se trata únicamente de un personaje de historia, sino se trata de alguien que tenemos que aún hoy en día remembrar. Hoy, al cierre este libro, no despedimos solo una historia, despedimos una época, una filosofía, un espíritu, pero quizás, si somos dignos, aún podremos oír su eco. O tempora, o mores, o tiempos, o costumbres, en latín. O al contrario, Cicerón nos habla desde el mármol, desde el papel, desde la sangre derramada en un hombre que trataba de llevarnos a la libertad, y nos pregunta: ¿qué harás tú cuando caigan tus columnas? Esto es, y esto fue, La Columna de Hierro por los Petar Familia. Muchas gracias.